Vamos a leer la palabra de la Biblia, San Lucas 19, desde el 1 vamos a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí hemos leído. En el año 1962, yo leí la Biblia y entendí que mi pecado había sido perdonado. En ese momento iba a la iglesia presbiteriana. En nuestra iglesia, el pastor anciano decían que eran pecadores. Toda la iglesia decía que era pecador. Y yo estaba en el coro. Un día, preparando el culto del domingo, estábamos en el coro. Después del ensayo, yo vine hacia adelante. Obtuve el perdón del pecado, le dije. Ahora, todos los compañeros se asustaron. Ay, señor Parr, yo también tengo pecado, no sé qué hacer. Pero yo no sabía explicarle bien. Pero después de un mes, cuando seguía hablando acerca del perdón del pecado, la gente cómo actuaba. Hubo un problema en la iglesia. Los ancianos decían que eran pecadores, también los ancianos, los pastores, pero yo era el único que decía que era justo. Entonces en la iglesia empezaron a rechazarme. Mediante la gracia de Dios, obtuve la gracia para ir al seminario. Yo jamás intenté de hacer algo especial. Yo no intenté de predicar, nunca intenté de hacer eso. Mientras que hablaba con otros, sentía pena por esa persona. Claramente, Jesús había lavado el pecado por esa persona. Había muerto crucificado. Imagínense qué pena. Él cree que es pecador y yo le explico: es cierto que eres pecador. Tú tienes mucha deuda, digamos que tienes 500 millones de dólares y realmente alguien pagó por ti y ya no eres deudor. ¿Sí o no? No, no eres deudor, no eres más deudor. El Señor Jesús, en lugar de tuyo, había recibido todo castigo. No queda ningún pecado, eres limpio. La Biblia lo dice así. Nos dice que somos santos. Debemos creer en la Biblia. Parece algo muy simple. Qué pena. La gente no puede despojarse del pensamiento de Satanás. Después de ello, la gente, cuando yo digo que soy justo, me dice que soy secta. En Corea, cuando alguien es distinto a sí mismo, le dicen que es secta. Él es pecador y va al infierno. Secta, entonces es el que vaya al infierno, y el que vaya al cielo no es ahora es secta. Y durante 60 años peleé por ello. Qué maravilloso. Ha habido mucha gente que ha recibido la salvación hoy en día. El Señor Jesús, mediante su sangre, todo nuestro pecado había sido lavado. En la Biblia dice que no se acuerdan nuestros pecados. Pero de manera muy astuta, Satanás nos engaña y nos convierte en pecadores. Y
Realmente en la palabra de Jesús somos justos, pero cuando oímos la voz de Satanás somos pecadores. Esta es la diferencia entre la voz de Satanás y la voz de Jesús. De nuevo le pregunto, Jesús ha muerto por nuestro pecado en la cruz. Si decimos que somos pecadores, ¿Jesús fracasó en la cruz? No, no es así. No fracasó. En el año 1962, yo siempre sufría por el pecado desde pequeño, pero obtuve el perdón del pecado. De ese momento no confié en mi pensamiento, confié en la palabra de la Biblia. Cuanto más iba leyendo la Biblia, Dios dentro mío va trabajando y eso es maravilloso. Durante un tiempo me dolía el estómago y tenía mucha dificultad. Por la gracia de Dios me curé perfectamente. También mi corazón estaba débil y pensé que moriría. En el año 1999, de manera maravillosa, el Señor me curó el corazón. Y luego, toda la vida que yo voy viviendo, el Señor Jesús lo hace. Estamos en el periodo en el que el COVID desaparece. Vamos a hacer una campaña en el Estadio Olímpico. ¿Será que podemos hacerlo? Y lo hicimos simplemente. Era asombroso. 4.000 asientos se habían llenado. Ellos, la mayoría, regresaron recibiendo la salvación. Vamos a hacer el campamento de verano. Durante los 2 años no hemos podido hacer el campamento por el COVID. El COVID también era poderoso. Desde hoy empezamos el campamento. La gente así corre agitado. Y mucha gente prestigiosa ha venido del exterior. Ayer estuve feliz todo el día. Todo el día nos encontramos en la oficina, hablamos y estaba feliz. Dentro de Dios, cuando veo cómo Dios trabajará en este país, estoy con mucha esperanza. El Señor Jesús estaba pasando por Jericó. ¿Por qué razón Jesús habrá ido por Jericó? ¿Habrá alguien que conocía? ¿Alguien le llamó? No. No sé bien por qué Jesús habrá ido a Jericó. Simplemente pasó. Estaba pasando y la gente se reunía en gran cantidad. Él es Jesús, ¿verdad? ¿Él no es Jesús? Sí. Él curó al leproso, al paralítico. Estaba el publicano Zaqueo. Zaqueo quería encontrarse con Jesús, pero Zaqueo era bajo de estatura. Realmente era tan bajito que otros, por más que quería verlo, no podía verlo. Había muchos árboles en el camino, pero estaba el árbol sicomoro. Zaqueo se subió en el sicomoro y esperaba para que venga Jesús. Jesús estaba allá y la gente estaba reunida. Pero Jesús se acercó junto a Zaqueo. Jesús no caminó simplemente, sino que alzó la cabeza y miró a Zaqueo. Zaqueo. Se asustó Zaqueo. ¿Cómo él conoce mi nombre? Baja. Y rápidamente bajó. Yo voy a estar este día en tu casa. Zaqueo se asustó en gran manera. El Señor Jesús vino en esa casa. Mientras que Zaqueo estaba con Jesús, una vida completamente distinta a lo que tenía ahora. Jesús tenía una vida distinta a ello. No trajo nada en las manos, no trajo dinero en la cartera. Estando Jesús presente en el corazón de Zaqueo, los ojos se le abrieron.
El Señor Jesús, oyendo la palabra de Él, es así, porque yo no conocí este mundo, solamente tenía la ambición del dinero, solamente me gustaba el dinero, era muy distinto. Y Zaqueo se maravillaba. No tenía buena ropa Jesús, tampoco tenía un buen carro. Vea lo que vea. Era una persona común que no tenía nada especial, pero tenía un amor precioso, tenía la santidad del Señor Jesús. El Señor Jesús no le dice a Zaqueo, haz esto, haz aquello. Pero Zaqueo, poniendo los ojos en Jesús, él vive de tal manera. Yo solamente he tenido la codicia, deseo del dinero. Pensando en ello, y un mundo que no se podía ver ante nuestros ojos empezó a venir en el corazón de Zaqueo. Jesús no dijo absolutamente nada, pero Zaqueo dijo, por si acaso, si hay realmente en algún momento yo he quitado el dinero a otros, lo cuadruplicaré y le daré. Le devolveré y le daré mi herencia a los pobres. Jesús no dijo nada, pero cuando se encontró con Jesús, él pudo saber que él era distinto a Jesús. Jesús no tenía dinero, no tenía buena ropa, tampoco estaba en una cabalgadura, en un caballo. Parecía pobre, parecía que Jesús no tenía absolutamente nada, pero lo que está en el corazón de Jesús, algo maravilloso que uno no podía imaginarse, estaba en él. Estaba muy agradecido. Una vez llamé a Filipinas. Pastor Nam Hyung-on, le llamé a él. Después de un momento me contestó su hijo. A ver, cámbiame con tu padre. Sí, él se internó, no está en casa. ¿Por qué? Es que vino al bosque de predicar y tuvo fiebre dengue. Realmente es un país peligroso de las áreas tropicales. Y el porcentaje de mortandad es alto. El pastor Nam Hyung-on había venido de haber predicado en el bosque y su cuerpo comenzó a ennegrecerse al día siguiente. El hermano filipino dijo, ¡ay, misionero, usted ya tiene el mismo color que nosotros, será bueno para predicar! Ya la sangre de él se estaba corrompiendo, por lo cual él se iba ennegreciendo. Eso se le llama el color de la cara. El color de la sangre se manifiesta en el rostro y uno se nota muy colorado, y la sangre de ese hermano se estaba corrompiendo y fue al hospital. No tenía más posibilidad de vida. El pastor Nam Hyung-on estaba acostado y el doctor, en el idioma de Filipinas, este coreano va a morir este día. El pastor Nam Hyung-on escuchó esa palabra. Ya en ese momento no podía ni hablar. Por eso, él dijo, me moriré. Yo llamé a Medical Center de Filipinas y me contestaron en Medical Center. Dije, por favor, ICU, por favor, ICU. Y me conectaron con ICU. Entonces le pedí, por favor, cámbiame con el misionero coreano Nam. En ese momento, el misionero Nam ya no podía hablar. Seguía oyendo con el oído, pero ya no podía hablar. La pastora contestó mi teléfono. ¿Aló? Yo le pregunté, pastora, de repente se dio cuenta que era yo. Y fuertemente ella
explotó a llorar. Pastor, ¿qué debemos hacer ahora? Pastor, ¿qué va a hacer de nosotros? Pastor, ¿qué va a hacer de nosotros? Pastora, ¿qué le pasa? Todavía el marido no murió. En el corazón de ella ya el marido murió. ¿Qué va a hacer de nosotros? No llores. No vas a morir. ¿Será? ¿Será? ¿Cómo que? Será así. Y yo le expliqué. Misionero Nam Kyung-yeon, ¿quién le envió a las Filipinas? La misión Buenas Nuevas, Pastor Oksupa. No, Dios le envió. Pastor Nam Kyung-yeon, ¿acabó de predicar el Evangelio en Filipinas? No, no. Todavía hay muchas cosas que hacer allí. No vas a morir. La pastora, ¿será? Dijo ella. Yo sonriendo dije, ¿cómo que va a decir será así? Por favor, no me diga cosas absurdas. El pastor Nam, ¿por qué debe morir? No es que muere por la malaria. No es que muere por la fiebre de dengue. No es que muere por el cáncer. Uno muere cuando Dios le dice, ven. Ustedes deben saber eso. ¿Entienden? Si ustedes quieren ir al cielo, es complicado. Cada noche podrían ir al cielo. Ah, ¿verdad que sí? Ah, ¿dónde está? Ah, ayer fueron dos, uno vino y el otro no. Sí, podría ocurrir muchas cosas así, pero Dios no lo hace así, ya que no lo puede hacer de tal manera. Dios debe llamarnos para ir. Simplemente uno no puede ir. Yo fui a Latinoamérica, fui luego a Alemania. Los refugiados de Ucrania. Ellos están por toda Europa. Y nuestra misión ha ayudado mucho a los refugiados de Ucrania. Ellos hicimos para que reciban la ayuda en Alemania y lugar de alojamiento preparamos. Hicimos para que puedan tener culto aquí. Muchos refugiados han recibido la salvación. En ese momento yo estaba en Brasil. Me llamaron por teléfono en São Paulo de Brasil para ir por Los Ángeles y volver a Corea. De São Paulo me decían para que pase por Frankfurt de Alemania. Yendo por Frankfurt durante un día, me dijeron que consuele a los refugiados. Cuando vi mi avión, cuando uno subía con el avión, Frankfurt estaba bien cerca. Cuando llegué a Alemania, Pastor Oyong-shin estaba preocupado. Pastor, usted vino en esta ocasión, vino para consolar a los refugiados, pero el pronóstico del tiempo dice que hoy lloverá cántaros. El problema es, los refugiados no tienen carro y si llueve no pueden venir. Era maravilloso ese día. Desde la tarde mejoró el tiempo, no había caído ni siquiera una gota. Se habían reunido como 1.500 refugiados en la reunión, predicando la palabra de Dios. Hemos dado la palabra consuelo. El coro Gracias cantó. Los refugiados estaban felices. Ayer anteayer hubo festival de danza en Corea. Y los estudiantes de Ucrania también le dijimos para que
vengan. Y lo hicimos en Cheonju y yo fui. Allí el grupo de Ucrania no tenía ni pasaje. De manera muy difícil consiguieron para su pasaje. No era posible obtener la visa. Pero cuando dijeron que irían al Festival Danza en Corea, le había dado. Ahora la condición era que obtengan el primer puesto. Desde terminando el Festival Danza, yo he dado el mensaje de felicitaciones y yo había mencionado eso. Los jueces le habían dado el primer puesto. Acabando el mensaje, Seúl estaba lejos y yo me apuré en venir, pero me llamaron. Ucrania obtuvo el primer puesto. Estaban felices. Dentro de nuestra vida era maravilloso cómo Dios iba trabajando. El ministro hoy testificó. Me invitaron en el centro de África. Yo quiero ir. Los misioneros han ido y están sufriendo mucho en países que tienen mucha dificultad. Y realmente hay muchas circunstancias difíciles, pero el ministro vino y oyendo la palabra obtuvo el perdón del pecado. Estaba muy, muy feliz. Hemos tenido varios problemas, pero el anciano Muntekpar nos ayudó y todo marcha en maravilla. Bien conocemos al hombre que podemos visibilizar ante los ojos, pero no es fácil de conocer a Dios que se ha visto ante los ojos, aunque Dios no lo podemos ver. Esta Biblia exactamente habla acerca de Dios. Zaqueo, ¿por qué pasó bajo el árbol de sicomoro? Porque Jesús bien conocía a Zaqueo. Zaqueo va a cambiar. Ahora vino en el árbol sicomoro. Zaqueo, ven. Yo voy a ir a tu casa. Zaqueo se maravilló. ¿Cómo él me conoce a mí? Y había invitado a Jesús en su casa. Cuando había puesto los ojos en Jesús, el mundo material, todo lo que veía, él vivía en ese mundo material. Y cuando se encontró con Jesús, el mundo espiritual que no lograba ver, empezaba a verlo. En el corazón de Zaqueo, ¿qué corazón surgió? Yo fui un estúpido hasta ahora. Yo solamente estaba sumergido en ese mundo que era visible y sentía atracción por el dinero. Solamente ha vivido ese mundo material. Después de haberse encontrado con Jesús, era muy distinto a la vida que él había vivido hasta ahora. El Señor Jesús tampoco tenía una ropa extravagante como nosotros. Tengo varias piezas de traje. Y mi esposa me dio un traje hoy. Y era bien raro cuando vine aquí a la iglesia. Mi esposa me dio un traje de invierno para que sea cálido. Le llamé, esto es de invierno. Envíame un traje de verano. Rápidamente yo me cambié al traje de verano y el color era parecido. Es que quería darme mucha calidez mi esposa. No se imaginan lo feliz que soy vivir con este tipo de esposa. Muchas cosas interesantes. Zaqueo se encuentra con Jesús, mirando a Jesús. Él es distinto a mí. Solamente vivía en ese mundo que se ve. Tenía interés en el dinero. Realmente es un mundo distinto al dinero.
Y Jesús no había dicho absolutamente nada. No se puso ni una ropa extravagante. Realmente es así. Yo me voy al exterior, me encuentro con ministros y presidentes. Tengo que ponerme una ropa buena. Claro, no me voy con una ropa sucia. Y realmente están los ministros, los presidentes. Y cuando me siento junto con el presidente, él es presidente. Tengo que decir cosas que se nivelen al presidente, cosas del Evangelio. Zaqueo se encuentra con Jesús. No tiene una buena ropa, parece que no tiene dinero, no parece ahora. Pero tiene un mundo profundo del corazón. Zaqueo se refleja. Yo solamente viví pensando en el dinero. Junté mucho dinero. Yo era el jefe de los publicanos. Tengo un nivel alto. Me ha gustado el dinero hasta hoy en día. Había realmente alzado la voz, vivía en una buena casa, buen carro, vivía bien. Pero me enfocaba solamente en ello. Me encuentro con Jesús. Tiene ropa. Realmente no es ni brillante, pero el mundo del corazón tiene un corazón cálido, tiene fuerza. Absolutamente nada había dicho. Yo he estado loco por el dinero. Zaqueo dice, si yo he robado a alguien, lo voy a cuadruplicar y yo voy a cuadruplicar y devolverle, voy a vender mi riqueza y le voy a dar a los pobres. Jesús no dijo nada. Algo increíble es que esta Biblia ha descrito a Jesús tal como es. Cuando uno va leyendo la Biblia, uno es tan sucio, uno es tan malo, uno es tan engañoso delante del Señor. Tanta vergüenza uno siente. ¿Por qué he vivido así? Porque tanto he deseado esto. Tan penoso. ¿Qué es el dinero? Porque voy a entristecer al Señor por el dinero. Es absurdo. Es absurdo. En el corazón de Zaqueo empezó a cambiar su corazón. ¿Cuánta ganancia tienes tú? ¿Estás pagando tu diezmo? ¿Cuánto has trabajado por los huérfanos? ¿Cuánto has trabajado por los pobres? Para nada me dice eso. El año 1962, yo había cometido mucho pecado. Había mentido, había hecho lo malo. Siempre con toda convicción creía de que iría al infierno por el pecado. Si obtenemos el perdón del pecado trabajando nosotros, no habría necesidad para que Jesús venga a esta tierra haciendo algo. Ya que no podemos obtener el perdón del pecado, Jesús ha venido. Es una realidad maravillosa. No se imaginan cuánto. Zaqueo no hizo absolutamente nada. Solamente puso los ojos en Jesús.
Él es distinto a nosotros. Parece que no tiene mucho dinero. Tampoco tiene una carreta extravagante. No tiene ni un caballo. Anda caminando. Esta mañana viene caminando en mi casa. No se imaginan cuán pesado era lo que me han puesto en la cartera. Hoy en día estoy pensando caminar y estoy practicando. Desde mañana tengo que tener una cartera bien ligera. Y un carro paró al lado mío. Es el carro de un hermano. Hermano, ¿por qué paraste aquí? Es que yo le quería subir a usted. Me subí 200 metros, parece. Gracias, le dije. Le agradecí. Claro, verlo con los ojos. Porque si no tenemos carro, tenemos que caminar. No es que no tengo carro. En adelante, yo voy a practicar para caminar. El anciano, Seung-ho Lee, dice que camina 40 minutos al día. De la iglesia a mi casa solamente es 20 minutos. La próxima ya voy a andar caminando. Delante de Dios me siento agradecido. Lo que nosotros hacemos y lo que Jesús hace es distinto. Jamás el pecado es lavado mediante nuestro esfuerzo. Si pudiésemos lavarlo con nuestro esfuerzo, porque habría sido crucificado. Porque mediante la cruz de Jesús es lavado, haciendo algo, el que obtengamos el perdón del pecado. Todo eso es una estafa. Hoy en día mucha gente para obtener el perdón del pecado dice que tiene que hacer vigilia, ayunar, arrepentirse, orar, hacer algo. Pero eso es lavar el pecado de por sí. No es el hecho de que Jesús lave nuestro pecado. Mi reloj está descompuesto, yo lo desarmo. No, no es así. Tengo que ir a la relojería y él es el que tiene que reparar. Hace 30 años recibí como obsequio este regalo, este reloj. Este reloj, hace 30 años que lo tengo. Parece nuevo todavía. Dice Omega. No se imaginan cuánto lo mezquino. Yo soy tan viejito, pero mi reloj todavía sigue joven. Vamos juntos a la par. Creo que aunque yo muera, esto va a estar bien. Cuando yo muera, ¿a quién le doy este reloj? Tenemos este reloj. Recibí como obsequio. ¿Por cuánto? En ese entonces, creo que eran $1000 este reloj. Pero ahora, ya hace 30 años, no sé si tenemos que cobrarle $3000. Este reloj, cuando fui a África, al comienzo tenía miedo de perderlo y me puse relojes digitales y luego dejaba esos relojes. Pero yo voy envejeciendo. Todo lo que me ha ocurrido a mí, nada ha sido por mí. Obtener el perdón del pecado. Un inteligente no lo recibe de la mejor manera. No es que un tonto no lo puede recibir. Uno va a la peluquería para cortarse el cabello. No es que uno tiene que ser inteligente. El peluquero debe hacerlo bien para curarse la enfermedad. No es que yo tengo que hacerlo bien. El doctor debe hacerlo bien. El obtener el perdón del pecado. Absolutamente nada tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que lo hace, el que perdona el pecado. Yo le dije a la pastora de Filipinas, pastora, no llore más. Ella seguía llorando.
Y me dijo, pastor, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo qué cosa? Que tienen que estar simplemente. Y ya para ella el marido murió. Pastor, ¿qué va a ser de nosotros? Pastora, Pastor Nam no va a morir. Porque usted llora continuamente sin parar. ¿Realmente quiere que ocurra algo para llorar? Y yo así le hablé malo y ella dejó de llorar. Pastor Nan, ¿quién lo envió a Filipinas? Pastor Oxupar, la misión Buenas Nuevas, la misión. No, Jesucristo lo envió. Con toda convicción lo sé. ¿Sabe por qué lo envió? Le envió para predicar el Evangelio. ¿Correcto? No acaba si no muere. Si no acabó la obra, no morirá. Y ella dejó de llorar. ¿Será que va a ser así? Me volvió a preguntar. ¿Cómo que usted dice será así? Pastora no va a morir. Y descolgamos. La pastora estaba en la habitación. Pastor Nam no podía hablar, pero su oído sí lo podía oír. Para que uno oiga el Evangelio hasta el último momento parece que deja vivo el sentido auditivo. Y yo le dije, y ella le dijo en los oídos del pastor Nam, Pastor Oxupar llamó, así habló sobre ti, dice que no morirás. No morirás, no te preocupes. ¿Saben lo que ocurrió? Desde ese momento dejó ahora de tener fiebre y al día siguiente le dieron de alta. Ahora, y no se imagina, está bien fuerte. Es mucho más joven que yo, mucho más alto. Y no sé si yo soy más guapo que él. Bien, no sé. Pastor Nam es bien guapo. Era maravilloso como ahora trabaja por el Evangelio en Filipinas. Hemos estado cautivados dentro de nosotros. Con nuestro concepto vemos la Biblia, ganando dinero, comprando apartamento, comprando carro, enviando a la universidad a los niños, hasta la muerte ganan dinero. ¿Verdad? Cuando yo les hablo todo esto, cómo se conecta, ganando dinero, quieren comprar casa y le envían al trabajo a su marido. Y cuando compraron buen carro, cuando pagaron la matrícula de la universidad y cuando se mudaron a un apartamento más rico. Ahora, cuanto más sube el nivel, es más caro, pero falta tiempo para que vayamos al cielo. Pero algo importante, señores, uno puede vivir así, pero el perdón del pecado, cuanto más se inmiscuye nuestra mano, se destruye. El Señor Jesús a Zaqueo había hablado para que él pueda descubrirse a sí mismo. Zaqueo es su casa, la silla en donde él se sentaba, su habitación, sería el televisor hoy en día. Todo era igual. Pero cuando Jesús llegó, de manera maravillosa, su corazón fue dirigido a Jesús. Y cuando era arrastrado hacia Jesús, buen carro, buena ropa, buen calzado, pareciera que anda simplemente, pero tenía un mundo inmenso en el corazón. Pero él tenía mucho dinero. Realmente estaba juntando cosas inservibles. A veces me peleo con mi esposa. Hay cosas que no sirven. ¿Por qué tienes tantas cosas?
Y mi esposa me dice que todo eso se necesita. En nuestro apartamento, cuando vivíamos alquilando el apartamento Umma, era como 33 pyong cuando lo calculamos con... uno puede calcular en cada pyong cuánto cuesta cuando calculamos con el impuesto. Entonces, hay cositas que realmente no valen, pero están ahora tomando espacio en la casa. Y le digo a ella, el mundo que nosotros vemos, el mundo que la mujer ve es distinto. Por eso son mujeres. Vivimos dentro del Señor ahora. Conocemos tantas cosas inservibles. Ahora Zaqueo por primera vez se encontró con Jesús, viniendo con Jesús. Ahora Jesús vino a su casa y está allí. Pero cuando estaba conviviendo con Jesús, Jesús no decía absolutamente nada. Pero ahora se comparaba con Jesús. Cuando veía la ropa de Jesús, cuando veía el calzado de Jesús, cuando veía cómo vivía. Yo tengo lo extravagante. Esto es nada, pero por ello he vivido así. Zaqueo comenzó a reflexionar en su corazón delante de Dios. Ahora él va arrepintiéndose. Hoy me resbalé. Hoy mi calzado estaba bien resbaladizo. Y entonces tengo que comprarle como obsequio de su zapato porque la planta del calzado no estaba bien. Cambiamos a uno nuevo, era muy grueso y esto está ajustando mis pies. Creo que me tengo que poner 2 o 3 días más para que se normalice. Era bueno tener a los nietos. Ni me imaginé. Es que anteayer era mi cumpleaños y me dijo que me compró por mi cumpleaños. Y lo puse. Qué bueno, ¿verdad? Lo bueno de tener nieto. Algo importante es la vida que vivimos y la vida de Jesús. Uno al momento puede sentir, Señor, si le hemos quitado dinero a las personas, se lo devuelvo cuadruplicado, venderé mis bienes y lo daré a los pobres. Y Zaqueo se pone a pensar, por más que tenga la mitad, ¿cuánto fuese voy a poder vivir? Porque he vivido acumulando todo esto. Verdaderamente voy a pagar cuadruplicado. Cuando uno se encuentra con Jesús, aunque no diga nada, ¿cómo se encuentra con Jesús? Cuando uno lee la Biblia, si desaparece todo el punto material, toda la codicia, y uno se hace simple y se profundiza la parte espiritual, se acerca a Jesucristo. Zaqueo, cuando estaba con Jesús, verdaderamente he vivido de manera miserable. En lo corruptible he echado mi corazón. He tenido mucho el dinero en mi corazón. La mitad lo daré a los pobres, y yo, si he robado, le voy a pagar cuadruplicado. Tuve la codicia del dinero cuando puso los ojos en Jesús precioso. Cambió el corazón de Zaqueo. Detalladamente, cuando uno se pone a pensar, cuando se apartan del corazón de Jesús, ahora en lo vano, en el deseo de la carne, son arrastrados y son dirigidos por la oscuridad y por el placer. El Señor Jesús viniendo, aunque no tomó las manos de Zaqueo, aunque no se cruzaron las manos, pero su corazón
de la codicia del placer del mundo. Él lo saca y le va guiando Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando oímos la palabra de Dios, el Señor está dentro de la Biblia, dentro de la palabra está Jesús. Cuanto más se acerca a Jesús, ahora todo el Señor lo hace para que se acerque al Señor. Cuanto más están apartados, sea el deseo, la vanidad, hacia el placer, se dirige uno. En 1962 me encontré con el Señor Jesús, el 7 de octubre, y la sangre de Jesucristo perdonó mi pecado. Anteriormente, yo veía cómo iba cambiando cuando había tratado el dinero, a la gente. Veía cómo Jesús había trabajado dentro mío. Vamos a acercarnos más a Jesús. Vamos a aproximarnos al Señor. Cuando uno se acerca más a Jesús, cuando ustedes se aproximan más a Él, Jesús hará que la vida de ustedes cambie la vida de Jesús. En Jesús, viviendo día tras día. Si hubiese vivido como antes, si hubiese tenido la codicia del dinero, esta palabra pura será que iba a poder predicar. Continuamente Dios saca eso de mí. Y en nuestra casa estas cosas que nos sirve. Y echando eso, lo precioso, la gracia de Dios quería llenarlo. Dentro de nosotros tenemos realmente la vanidad y muchas veces no podemos vivir de manera resplandeciente, pero estamos agradecidos. Yo vivía de manera humilde, me encantaba el dinero, pero Dios me ha hecho despojarme de ello. Y a uno le hace despojarse del honor, la gloria. Ahora no es el dinero lo que está en el centro mío, no es el honor, no es el placer. El Señor Jesús es quien está dentro de mi corazón, me va guiando a mí. Eso es maravilloso. Señor, la mitad de los bienes vendiendo le daré a los pobres. Si yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En la iglesia de los leprosos había sido invitado. Y me habían dicho para predicar en esa iglesia. Y faltando 2 días, en mi corazón, de repente tuve en mi corazón, ¿qué pasa si me contagio la lepra? Ese día pensé, ¿será que me dirán para comer juntos o separado? ¿Me dirán para dormir juntos o separado? Y yo pensé en ello. Qué maravillosa la mañana. Leyendo la Biblia, el Señor me habló a mí. El Señor Jesús fue a comer en la casa de Simón leproso en Betania. Me asusté en gran manera. Y había ido a comer en la casa del leproso Jesús. Ese Jesús tan precioso había ido a la casa del leproso. Un hombre como yo, ¿qué viene a hacer? ¿Y por qué yo voy a titubear para ir junto a Jesús? Ese corazón surgió en mí. Verdaderamente. Anteriormente, realmente tenía ese corazón como que me sentía un poquito raro, pero ya desapareció eso. Y después de años,
3 pastores leprosos vinieron junto a mí. Pastor, cuénteme. Bien, sabemos todo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que saben? Sabemos todo, pastor, por favor. A ver, cuénteme, ¿qué es? Ellos dicen que pensaron que yo era leproso también. Yo le dije a ellos, después de 3 años, le diré, porque cuando uno es leproso, uno sabe después de 3 años, todavía no soy leproso. Todo era maravilloso. Y hay gente a quien no puedo olvidar. El anciano Kim Kwang-yeol. Alto, guapo y canoso como yo. Y la sonrisa que él tiene es tan guapo. Cuando terminé el primer día de la campaña, los que quieran obtener perdón del pecado, vengan a mi habitación. Y vinieron como 40 personas a la habitación y yo hablé. Ese día, este anciano, todos obtuvieron el perdón del pecado. Al día siguiente, y el anciano le dijo a su esposa, querida, haga lo que haga, querida, usted no se va a meter ahora. Empezó a llamar por teléfono al comprador de gallinas. Estamos dando de comer a 6,000 gallinas. Con 3,000 es suficiente para nosotros. Ya no vamos a tener ni una codicia. Y vendió a los 3,000. Y puso el dinero en la cartera. Y fue a la casa de ancianos que eran sus amigos. Anciano Kim, ¿cómo estás? Sí. Anciano Kim, ¿a qué se debe que viniste? Es que hallamos la gracia. Pastor Oxupar vino a realizar la campaña, obtuvimos el perdón del pecado. Yo te voy a presentar, realiza campaña en tu iglesia también. No podemos realizar porque no tenemos presupuesto. Yo sabía que tú dirías eso. Y comenzó a contar el dinero. Con esto es suficiente, ¿verdad? Y empezaron a realizar campaña en esa iglesia. En 6 iglesias lo habían hecho así. Mucha gente obtuvo el perdón del pecado realmente. Qué pena. Después de 2 años, este anciano falleció. Mediante este anciano, mucha gente había obtenido el perdón del pecado. Yo fui al funeral. Hemos estado muy, muy agradecidos. No supimos que iba a morir así. Con todo el corazón trabajó por el Evangelio. Y él había ido a varias villas y yo prediqué. Y no se imaginan cuán agradecidos nos sentimos. El medicamento Shehim del anciano Juan tiene buen efecto para la lepra también. En el gobierno de Costa Marfil estamos haciendo las pruebas. La úlcera de Borle es curado perfectamente y ahora seguidamente estamos tratando otras enfermedades. Estamos muy agradecidos viendo cómo Dios trabaja dentro de nosotros. Todos ustedes viven con su propio pensamiento. Ahora es hora de que cambiemos la manera de pensar. El pensar con nuestro pensamiento y el vivir con el pensamiento de Jesús es completamente distinto. Si tienen el pensamiento de Jesús, ustedes serán Jesús pequeño. Si ustedes viven con su pensamiento, ustedes no pueden menos que vivir esa vida carnal. Y cuando ahora tienen el corazón de Jesús, sea dinero, sea postura, nivel, honor, más que ellos, si se acercan a Jesús, para que puedan hacer lo mismo que Jesús.
Jesús está dentro del corazón de ustedes. Aceptando a Jesús, poniéndolo en un rincón, llaveando. ¿Ustedes no viven así la vida de ustedes entre ustedes? Y aunque esté Jesús, no tienen, para nada lo necesitan. Hablen con Jesús. ¿Están viviendo correctamente ante Jesús? ¿Se parecen a Jesús? Todos pueden ser Jesucristo pequeño y así Dios va trabajando. Zaqueo no había congregado mucho en la iglesia. No es que siempre siguió a Jesús. Ese día que se encontró con Jesús, el Señor vino a esa casa. Estaba quieto. Señor, si he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado y yo ayudaré con mi riqueza a los pobres. Y realmente Él dividió su herencia y lo dio a los pobres. Y en una habitación vacía estaba lleno de sus bienes, pero había puesto el templo del Señor. No, realmente el Señor estando junto conmigo me da la esperanza, me da la fe y nos da una nueva vida. Y eso es maravilloso. Después de recibir la salvación, viviendo con Jesús, ha hecho tantas cosas maravillosas en nosotros. Ahora no vienen, ustedes no son, sino que el Señor desea ser el dueño de ustedes. Toda decisión debe salir de la palabra de Jesús. Y Jesús debe ser el rey de ustedes. Jesús debe ser el Señor de ustedes. No viene a ser el deseo de ustedes, sino conforme a la guía de Jesús. En la Biblia el Señor tiene este corazón. Ha predicado de esta manera en la Biblia. Tuvo misericordia de esta persona. Señor, yo también como Jesús. Aunque no pueda curar a los enfermos, aunque no pueda hacerlo así, viviré la vida de ayudar a otros. Somos Jesús pequeño y podemos aceptar la palabra del Señor. Y vivimos mediante Jesús. Aquella gracia queremos que sobreabunde en todos ustedes. Muchas gracias.